Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Ocho y 11 minutos de la mañana, 8 y 11 minutos de la mañana, vamos a conversar a esta hora con Richard Morales, él es candidato a vicepresidente junto a Maribel Gordón. Buenos días, bienvenido, don Richard, a Radio Panamá. Muy buenos días, Enrique, muchas gracias por la invitación. Ha sido tendencia, tenemos varios temas a desarrollar, pero lo que es más vinculado con la facción que usted representa fueron las declaraciones que hizo el señor Lombana, refiriéndose a si Maribel Gordón ganaba, si iba literalmente a mantener al Suntrax, o al señor Saúl Méndez, que llegara al Parlacén. ¿Cuáles serían sus reacciones? Tuvimos la de Saúl, pero usted es parte de esa nómina también. ¿Qué respondería usted al señor Lombana? Yo siento que las declaraciones de Lombana son lamentables porque está recurriendo a un tipo de política que no le ayuda a la democracia, que es la política que se basa sobre las mentiras, las difamaciones, los ataques, que denota además la falta de propuestas del candidato en cuestión, la falta de proyecto. Yo le recomendaría a Ricardo Lombana que eleve un poco el nivel, que no recurra a ese tipo de política. Yo creo que los panameños esperamos más de él y de los demás candidatos, honestamente. Y me siento un poco decepcionado, aunque no debería, no sabe ya con lo que está lidiando. Pero pero abordo las declaraciones de él. En caso de llegar Saúl Méndez al Parlamento latinoamericano, él cumpliría con las obligaciones que tiene ante esa institución, y son principalmente las de fomentar la integración centroamericana y de avanzar los intereses panameños dentro de la región. Eso es lo que le compete a toda persona que forme parte de ese organismo. Maribel Gordón es apoyada por una diversidad de organizaciones populares, de trabajadores, de campesinos, de pueblos indígenas, de las mujeres, y de llegar a ser gobierno, Maribel gobernaría para todos, gobernaría para las grandes mayorías, gobernaría para el desarrollo del país. Dentro de cuando uno gobierna, cuando uno, en el caso de Maribel, cuando una presidenta, se gobierna para la nación, no se gobierna para ningún sector en particular, pero sí se priorizan a los sectores que han sido históricamente excluidos, históricamente marginados. Es decir, a quienes no han tenido justicia, en este país. Para nosotros es importantísimo el punto que quede claro que estamos ante una elección histórica. ¿Una lección histórica en qué sentido? En que es la primera vez desde 1903 que este país tiene la posibilidad de ser gobernado por un sector que representa al pueblo panameño, que no sean las mismas familias, los mismos capitales de siempre. Y el candidato en cuestión que lanzó los ataques es parte de las mismas figuras que representan los intereses del poder económico. Los mismos que aparecen cada 5 años, a veces cambian las figuras, cambian los apellidos, pero representan el mismo país del pasado, del país de la desigualdad, del país de la corrupción, del país de la devastación ambiental. Y cabría hacerse la pregunta, en caso tal de llegar ese candidato en cuestión al poder, ¿quiénes estarían en el gobierno? ¿Serían acaso los mismos asesores que le rodean, que son los mismos que asesoraron a los gobiernos anteriores para que privatizaran gran parte de los servicios públicos? ¿Llegarían al poder viendo a sus asesores, a los que él presenta ante el país, los mismos que han ido consolidando monopolios y oligopolios en el país, que especulan con las necesidades del pueblo? Es decir, estaríamos ante un gobierno que sería meramente la repetición de lo que ha habido en el pasado. Y me estoy simplemente guiando por quienes le asesoran y quienes él ha presentado como sus voceros ante el país, que son las mismas figuras que han estado en los gobiernos panameñistas, PRD y Cambio Democrático. ¿Eso qué nos dice? Que él es la continuidad de lo que ha habido siempre en este país.
y que recurren a este tipo de ataque y descalificaciones ante la falta de propuesta, ante la Usted, falta de proyecto. usted habla de la representación de minorías. Previo a su entrevista, nos hablaba una vocera de la comunidad LGBTIQ que van a hacer un pacto ético electoral por los derechos de este sector, que es una minoría. ¿Ustedes participarían de ese tipo de eventos? Ella dice que ahora, pues, al ver la encuesta, muchos que antes se reunían con ellos le ha dado la espalda. ¿Cuál es la posición de la nómina de ustedes? Bueno, yo voy a estar participando personalmente en ese evento. Me han invitado a la conferencia de prensa. Yo históricamente he apoyado la causa de los derechos humanos en Panamá, de que podamos ser una sociedad que aprenda a convivir en la diversidad, en el respeto, en el reconocimiento de que pueden existir las diferencias, pero que tendremos que aprender a reconocernos y respetarnos mutuamente. Y eso implica avanzar hacia eliminar las distintas formas de discriminación que existen en el país, las distintas formas de violencia y de acoso, y son cada vez más comunes, por ejemplo, dentro de los salones de clases o en los centros de trabajo. Y es importante que hayan políticas que ayuden a garantizar los derechos, la equidad de toda la población. La nuestra es una candidatura que tiene una fe profunda en la necesidad de construir un auténtico Estado de Derecho, donde se le garanticen dichos derechos a todas las personas por igual. Ese es nuestro compromiso. Política económica, ¿cuáles son los planes para mejorar la economía en medio de ahora que el Fondo Monetario ha recomendado el aumento de algunos impuestos? Nosotros ahondaríamos principalmente en otro aspecto que ha mencionado el Fondo Monetario, que es el hecho que existen exoneraciones a grandes capitales en Panamá y que esas exoneraciones deben ser eliminadas. La prioridad debe ser la recolección de los impuestos que hoy en día no se están pagando. Hay aproximadamente un 70% del impuesto sobre la renta no se recolecta en Panamá, es evadido. Eso es del impuesto sobre la renta a los capitales, es decir, las empresas que no están pagando sus impuestos. Incluso si sumamos la evasión del impuesto sobre la renta, el ITBMS y impuestos sobre utilidades, estamos hablando de que hay un acumulado desde aproximadamente 2007 al presente que supera los 30.000 millones en impuestos evadidos. Es decir, la evasión es elevadísima en Panamá y eso debe ser combatido, porque a fin de cuentas los que lo estamos pagando somos los panameños, principalmente los trabajadores, los asalariados, los consumidores, que no nos queda de otra que sí pagar nuestros impuestos. Nosotros también apuntaríamos respecto a eso, que existen mecanismos prácticamente de evasión legalizada o de elusión que deben ser evadidos. Distintas leyes que se han instituido que facilitan que determinados sectores no paguen impuestos. Y vemos, por ejemplo, los puertos, hidroeléctricas, una gran cantidad, una parte del sector inmobiliario, hotelero, todas las distintas zonas francas que se han creado casi que de manera desordenada, que no cumplen mayor objetivo que permitirle a determinadas empresas no cumplir con sus obligaciones ante el país. Es decir, que debe ponerse la casa en orden. En ese orden estarían ustedes, o es su intención que esas empresas vuelvan a ser nacionalizadas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la distribución de la energía eléctrica? Nosotros planteamos que el Estado tiene que tener una participación mayoritaria dentro del sector de la generación. Actualmente hay un oligopolio en la generación de energía, y cuando digo generación es en la suma de las distintas hidroeléctricas, termoeléctricas, parques eólicos solares que hay en el país. Una sola empresa prácticamente domina todo ese sector y es importante que el Estado tenga un control mayoritario que le permita asegurar que el sector energético se maneja de manera estratégica, tanto en función de los intereses de la población como en función de los intereses del país. Igualmente debe revisarse las empresas de la distribución. En la distribución hay monopolios, tienes que recurrir a una sola empresa, pero ahí hay un monopolio natural, es decir, ese es un sector que no admite
la competencia, porque la infraestructura de distribución es una para una determinada área, y ahí es donde pudiera entrar el Estado. Ahora, nosotros queremos dejar claro algo: los mecanismos para que el Estado vuelva a ser propietario de un sector son los existentes dentro del Estado de Derecho. De la misma forma como en su momento la Fuerza y Luz en los 70 fue adquirido por el Estado panameño pagando el precio de sus acciones, de la misma forma que el Estado hoy está proponiendo comprar la hidroeléctrica de Baiano, que en su momento había sido pública, pasó a manos privadas, y la está planteando comprar en función de las necesidades de agua del canal y de la población. Y de igual forma, Francia nacionalizó parte de sus empresas eléctricas durante la crisis del COVID para evitar el aumento de los precios energéticos. Es decir, que esta es una medida que está contemplada dentro del Estado de Derecho, al que el Estado panameño ha recurrido en múltiples ocasiones. Ustedes hablan que son una nómina alejada de la corrupción y han cuestionado a quienes han estado controlando el poder y han argumentado que no han estado no han participado en la administración pública. ¿Cómo plantean ustedes ser esta alternativa, plantear la rendición de cuentas y la transparencia? ¿Por qué ustedes lo harían diferente a los que han estado en? Nosotros no estamos corriendo financiados por el poder económico, financiado por grandes capitales nacionales, extranjeros. Nosotros no llegamos al poder hipotecados, a diferencia de nuestros adversarios. Hay una trayectoria histórica de luchar junto al pueblo por las causas populares, de lucha contra la minería metálica a cielo abierto, de lucha en contra del intento de privatizar la caja del Seguro Social, de lucha en contra del despojo de los derechos laborales de los trabajadores panameños. Es decir, hay una trayectoria, una congruencia y coherencia en nuestro actuar. Además de eso, estamos proponiendo un nuevo Estado, es decir, transformar el Estado para que sea un Estado auténticamente democrático, donde haya transparencia, donde haya fiscalización, donde haya participación en la toma de decisiones, en el manejo del presupuesto. Estamos impulsando un Estado que esté en manos de las grandes mayorías y no de la pequeña minoría que ha gobernado siempre. Nosotros nos debemos al sector que han hecho posible la campaña de Maribel Gordón. La campaña de Maribel nace de los movimientos populares, nace de gente humilde, de gente honesta, de gente trabajadora, que con las uñas recogió las firmas para que ella sea hoy en día candidata a la presidencia. Se enfrentó dignidad a chequera. Y de esa misma forma vamos a gobernar, para esa misma gente vamos a gobernar, para que en este país haya justicia, para que en este país se le garanticen los derechos al pueblo panameño, para que haya bienestar, para que haya prosperidad. No estamos en política a diferencia de nuestros adversarios, por conveniencia, por oportunismo, para el enriquecimiento. Estamos en política porque es otra forma de llevar la causa del pueblo, de llevarla a su justa conclusión, porque no es suficiente luchar en las calles, luchar en las universidades, en los centros de trabajo. Entonces, el gobierno es el lugar desde el cual se toman las grandes decisiones, y ha llegado la hora de que por primera vez en la historia el pueblo sea gobierno. ¿Representa esta nómina el sector de la izquierda? ¿No les preocupa un poco que los ataquen y quienes los adversan diciendo que sería peligroso para el país que la izquierda dirija los rumbos de Panamá? Latinoamérica y el mundo ha tenido gobiernos de izquierda que han logrado enormes avances. En la región podemos hablar del caso uruguayo, el presidente Pepe Mujica, además de Tabaré Vázquez del Frente Amplio, que demostró una política de concertación, de convergencia democrática de distintas fuerzas, y lograron mejorar enormemente los niveles de bienestar en Uruguay, además del progreso económico. Lula da Silva actualmente en Brasil ha logrado, después del desastre del gobierno de Bolsonaro, que Brasil esté nuevamente entre las 10 economías más grandes del mundo. Evo Morales, cuando gobernó en Bolivia, logró cuadriplicar la economía boliviana. Pasó de ser una economía de aproximadamente 8.000 millones en PIB en tamaño a una de más de 40.000 millones. Es decir, hay avances importantes en la región, más allá de que evidentemente en todo gobierno hay luces y sombras, ¿no? Esto no es idealizar a nadie, ni siquiera a Mujica ni Uruguay, pero también podemos ver la izquierda europea, la que históricamente ha conquistado los estados de bienestar, que han logrado universalizar el acceso a la salud, a la educación, a los cuidados.
O podemos ver incluso la izquierda asiática o la China, que lograron sacar a 900 millones de personas de la pobreza y convertir a China de un país prácticamente donde proliferaban eran los latifundios de arroz a la segunda potencia económica y tecnológica más importante del mundo. Esos son logros de gobiernos de izquierdas que han aprendido efectivamente que el capital o el mercado puede ser canalizado al servicio de la sociedad. Y eso pretendemos, no subordinar la sociedad a los intereses de unos cuantos del mercado, sino poner el mercado a funcionar en función de los intereses de nuestro pueblo. Lo que se argumenta es que por lo general, por lo que dicen, es que terminan como en Nicaragua, Venezuela, haciendo gobiernos con dictaduras o instalándose como dictaduras. Nosotros estamos comprometidos con una vía democrática, pluralista, garantista de los derechos humanos, como vía hacia una nueva sociedad, hacia el desarrollo, a que Panamá logre el salto del subdesarrollo al desarrollo. Nosotros los países en la región que no lo han logrado, y francamente ninguno de los países lo ha logrado, ni Venezuela, ni Argentina, ni México, etcétera, son los países aún continúan atrapados en el subdesarrollo, aún son presos de distintos tipos de contradicciones. Nosotros esperamos poder mostrarles a ellos una vía, un ejemplo de cómo puede lograrse. Y lo que pretendemos es que desde el gobierno también poder generar espacios de cooperación para que puedan solucionar sus conflictos internos, porque estos países tienen conflictos internos muy graves, al igual que lograr mostrar esa ruta o ese camino que pueden seguir países atrapados en el subdesarrollo, en la desigualdad, para superar esa situación, ¿no? Pero reitero el compromiso nuestro. El compromiso nuestro es una vía lo más democrática, lo más pluralista, lo más garantista de los derechos humanos, porque es la única forma que un país logra transformarse en conjunto con su población, con los mayores niveles de participación, transparencia y rendición de cuentas. Tú no puedes transformar una sociedad si la sociedad no acompaña esas transformaciones, si no está consciente de la necesidad de que se den esos cambios. La administración entonces estaría dirigida a una política izquierdista. No, es una política popular, y es popular en el sentido de que en este momento de la historia los cambios que se necesitan son los que transforman las condiciones de vida de las grandes mayorías del pueblo. Es decir, son transformaciones donde tú estás uniendo a todo un pueblo en función de un proyecto de país, de un proyecto de nación, que es lo que Panamá históricamente no ha tenido. El hecho que un gobernante tenga una particular posición política, una particular posición ideológica, no implica que todos los que apoyan ese proyecto la tienen que tener. Van a haber distintas ideas, van a haber distintas religiones, distintas concepciones culturales, es decir, hay una unidad en la diversidad, pero unidad alrededor de un programa, alrededor de un proyecto país, que es lo que no ha habido en Panamá. En Panamá lo que ha habido son gobiernos que tienen intereses particulares, sea intereses de los mercaderes o los mercenarios, de los políticos, los que buscan enriquecerse con el Estado. Nosotros pretendemos un proyecto de nación popular en el sentido de que está uniendo al pueblo en toda su diversidad de concepciones, que las diferencias no eviten que logremos mirar hacia el futuro y avanzar cada vez más hacia ese futuro donde haya prosperidad para nuestro país. Educación, se me pasaba. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes en materia educativa ahora iniciado el año escolar de forma irregular? A pesar de que ya pasó la pandemia, ¿cómo plantean ustedes enfrentar el tema de la educación? Nosotros sostenemos que el principal enemigo de la educación es la desigualdad. Una sociedad donde gran parte de nuestro pueblo, 917.000 personas, se encuentran en la pobreza, familias que pasan hambre, familias que no pueden costear los medios fundamentales de vida. Ante ello, requerimos un sistema de educación pública de calidad auténticamente gratuita, que logre contrarrestar esas desigualdades que existen en la sociedad para que ninguna familia, por más pobre que sea, sienta que continuar los estudios de sus hijos es un gasto demasiado oneroso. Solamente un 38% de todos los estudiantes se gradúan del 12º año, por ejemplo, y solo 1 de cada 10 termina graduándose de la universidad. Eso se debe precisamente a esas desigualdades
jóvenes que deben dejar la escuela para irse a trabajar, para buscar sobrevivir. Y esto implica un sistema educativo que garantiza transporte, que garantiza alimentación real, desayuno, almuerzo, que garantiza los útiles, la tecnología, es decir, que no tenga que cargar con estos costos y que tampoco requiera tener que recibir un tipo de transferencia condicionado o subsidio. O sea, que hay un acceso garantizado, gratuito en las escuelas a todos estos distintos servicios. También requerimos nuevas instalaciones educativas. Tenemos instalaciones educativas, infraestructura altamente deteriorada. Prácticamente solo la mitad de las escuelas públicas en el país tienen agua, electricidad o internet. Y además de eso, además de instalaciones de primera, porque Panamá tiene y ha tenido la riqueza para construir escuelas tan buenas como la de Japón, China, Canadá, Francia, etcétera. Si hubiéramos utilizado todo lo que nos despilfarramos en la cinta costera, por ejemplo, en las escuelas, no tendríamos que envidiarle nada a ningún país del mundo. También hay que transformar el currículo, también es importantísimo. Necesitamos un currículo para el siglo XXI, un currículo que logre formar estudiantes críticos, estudiantes creativos, con la capacidad de adaptarse, porque el mundo del futuro es un mundo de adaptación continua, innovaciones tecnológicas aceleradísimas, y los jóvenes tienen que tener la capacidad de adaptarse a ese mundo en cambio, ¿no? Así que sí necesitamos un nuevo modelo pedagógico, es importante, ¿no? Que hay que cambiar la infraestructura, hay que cambiar la currícula, y además necesitamos asegurar que sea un sistema que garantice la educación como un derecho humano. Muchas gracias, Richard Morales, por conversar con nosotros aquí en Radio Panamá. A ti, Enrique, agradecido por la invitación.